Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar el tema siempre, pues obviamente relativo a lo que es la relación internacional o el derecho internacional público. Y vamos a ver lo relativo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro del andamiaje gubernativo, especialmente el ejecutivo, debemos de recordar, como se ha visto en clases anteriores, de que la dirección de la política internacional le compete al organismo ejecutivo. Sin embargo, todos aquellos tratados, convenios, todo aquello que dentro del andamiaje jurídico internacional vaya a ser parte del derecho nacional, evidentemente no es la única potestad del presidente de la República o del organismo ejecutivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que dentro de la política internacional, si bien es cierto, el que dirige la política, el que toma decisiones en primera instancia es el presidente, esto no quiere decir que sea el único responsable. Todos los tratados internacionales, todos los convenios, pactos, o como queramos llamarle, o protocolos que se celebren a un nivel internacional y que comprometan a Guatemala, pues estos, pues no va a ser la única discrecionalidad del presidente, sino que pues evidentemente tienen que pasar por las fases de ratificación, confirmación, ratificación, entra o ingresa dentro del cuerpo normativo, entonces se convierte en ley, como cualquier otra ley para el territorio de Guatemala. Esto es bien importante tenerlo en cuenta para no confundirse, debido a lo que hemos venido conversando y exponiendo a lo largo de estas semanas anteriores. Dentro de ese orden de ideas, hoy vamos a ver lo relativo a lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro del andamiaje, como bien lo decía, dentro del andamiaje del derecho nacional en este caso, sabemos que el organismo ejecutivo pues se divide pues, en una X cantidad, llamémoslo de esa manera, de ministerios. Pero como su nombre lo indica, como su nombre lo denomina, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ministerio más importante dentro de esta materia, derivado de que es ahí donde se canalizan aquellas decisiones administrativas, políticas, consulares y diplomáticas que el Estado de Guatemala quiera tener o tenga frente a otros estados. Esto tampoco quiere decir que sea el único, porque, por ejemplo, si dentro de ese andamiaje o dentro de esas negociaciones se van a ver asuntos económicos, muchas veces está inmerso el Ministerio de Economía. Si estamos hablando, por ejemplo, ahorita, ustedes recordarán cuando entró la crisis de la pandemia, se negoció a nivel internacional, se negociaron vacunas, sabemos los vaivenes que ha tenido esta situación, donaciones, pero ahí no solamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también qué otro ministerio se vio involucrado hoy, qué otros ministerios se ven involucrados. ¿El Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud y ¿quién más? Muy bien, el Ministerio de Salud, pero hay más. Por ejemplo, se negocia el lote de la compra de X cantidad de vacunas.
¿Quiénes están inmersos en esa negociación? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, el primero. ¿Quién más? Ministerio de Economía, Lic. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Quién es el que a la larga ve aquellos asuntos presupuestarios, las asignaciones? ¿Quién es después de que pasa? Ustedes ya vieron eso, el proceso de la aprobación. Ustedes tuvieron que haber estudiado lo que es la ley del organismo ejecutivo. Exacto, todo. Imagínense todos los entes, pero se canaliza a través de quién? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una labor un poco compleja. Por eso es la importancia de este ministerio. Para asuntos obviamente exteriores, para asuntos interiores, pues sabemos que pues existen otros, está el Ministerio de Construcción, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, es decir, para nosotros, pero dentro de la materia que nosotros ahorita estamos exponiendo, pues sabemos que es este ente el que realmente regula, el que canaliza, el que gravita en cuanto a las relaciones exteriores. Dentro de ese orden de idea, vamos a ver algunos objetivos y fines de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tomen nota a lo que les voy a decir ahorita. Les voy a compartir dos objetivos o fines que tiene este ministerio, ¿sí? El primero es este: ejecutar efectivamente la política exterior del Estado de Guatemala a través de diálogos políticos, negociaciones y alianzas estratégicas con otros estados, misiones, organismos internacionales, oficinas consulares y migratorias, así como con otras instancias temas de interés. Voy a repetir, ¿sí? Voy a repetir para los que se quedaron o no escucharon bien. ¿Cuáles son los objetivos y fines del Ministerio de Relaciones Exteriores? Les comparto el primero, les voy a compartir dos, hay más, pero lo más a mi criterio, lo más importantes. Ejecutar efectivamente la política exterior del Estado de Guatemala a través de diálogos políticos, negociaciones y alianzas estratégicas con otros estados, misiones, organismos internacionales, oficinas consulares y migratorias, así como con otras instancias donde se discutan temas de interés nacional en materia política, económica, social y ambiental. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla realmente este objetivo? Es de que la política, miren pues, la política exterior debe de hacerse ver a nivel internacional, ¿sí? A través de varios medios, a través de varios estamentos, llamémoslo de esa manera, de varios mecanismos. Históricamente, nuestra región ha sido una región convulsa, ha sido una región en donde hemos tenido conflictos, hemos tenido problemas, hemos
tenido una falta de un gobierno estadista tal y cual, pero ese no es un problema solamente de Guatemala, ese es un problema regional, un problema latinoamericano realmente. Pero a su vez, los problemas son el resultado de esa misma convivencia territorial, política y económica que tenemos. No sé qué tan grandes o tan jóvenes sean ustedes. Sin embargo, los que nacimos allá por los años, en la década de los años 70, pues fuimos testigos, o antes, o incluso los 80, fuimos testigos de quizá la época más convulsa de Centroamérica. A mediados de los años 80, Centroamérica estaba en una situación histórica muy convulsionada. Guatemala tenía su propia guerra interna. Nicaragua tenía su conflicto también interno. El Salvador tenía también. Y Honduras, que aunque no tenía un conflicto, pues se miraba afectada. Y para los que no lo sabían en esa época, Estados Unidos tenía bases militares. Yo no sé si ahorita los tiene. Me he desconectado un tanto de eso, pero tenía bases militares en Honduras en esa época. De esa época convulsiva, pues ni Panamá se salvaba. Panamá tenía en ese momento, pues no vivía una democracia como tal. De hecho, era algo que era común en los países de la región. El único país que en ese momento y hasta hoy se mantiene con una vida social un tanto pacífica es Costa Rica. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? Porque hablamos de la vida o de la política exterior. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer presidente electo democráticamente en la vida moderna de Guatemala? Vinicio Cerezo, ¿no? ¿Es una pregunta? ¿Es una respuesta dubitativa? ¿O es una respuesta afirmativa? Es una respuesta afirmativa de Vinicio Cerezo. ¿En qué año? ¿En qué año? Yo creo que es como el 88, Lee, si no estoy mal. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted, compañera? Perdone la pregunta. Nací en el 88. Usted, o sea, usted no se llama democracia, entonces. No. ¿Alguien le quiere ayudar a la En el compañera? 86. ¿En En qué? el Si no estoy mal, 86. licenciado, fue en el año Dígame. 83 que asumió Vinicio Cerezo la presidencia. Pero yo creo ¿Alguien? que sí fue en el 86, Lee. Ya me acordé haberlo leído ahí en historia. Ok. ¿En qué fecha? Y la fecha es bien fácil la fecha. 14 de enero de 1986, licenciado. Las Así es, 14 horas, Lee. porque y en esa misma fecha, el 14 de enero de 1986, en esa misma fecha cobró vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es bien fácil, porque en esa fecha entra en vigencia la Constitución que aún nos rige, y en esa misma fecha, evidentemente, pues asume el primer presidente de la época democrática, civil, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué les estoy hablando de esto? Porque quiero llevarlos a algo. Yo no sé qué concepto tendrán muchos de la figura de Vinicio Cerezo y la DC, la Democracia Cristiana de Guatemala en aquel momento. Guatemala trataba de levantarse del conflicto interno
el general Mejía Víctores, que fue el que derrocó al presidente Ríos Montt, o al general Ríos Montt, el que a su vez había también dado un golpe de Estado en contra de, ¿cómo se llama este famoso? De Lucas García. Ponce Baides. No, Baides es de otra época. Ponce Baides me menciona usted. Entonces, no. Fíjense que en ese momento Centroamérica, que es mediados de los años 80, se desangra en una guerra. Pero Guatemala y Costa Rica, a nivel de política exterior, toman la batuta. Y es Vinicio Cerezo realmente el que lo hace. Vinicio Cerezo impulsa un plan de paz para Centroamérica. Pero en el camino él se encuentra con alguien un poco más listo que él. Su nombre, Óscar Arias, presidente de Costa Rica. ¿Sabían ustedes que cuando se da la situación de que sea las guerrillas internas, en el caso de El Salvador, el FMLN, en el caso de Guatemala, ¿cómo se llamaba la guerrilla interna? Las FARC. URNG. La URNG. En Nicaragua se llamaba la Contra, así se llamaba la Contra, apoyada por los Estados Unidos. Entonces, este plan de paz, impulsado por Vinicio Cerezo, que es el que hace los primeros acercamientos, Guatemala comienza a hacer, hay una comisión que se comienza a reunir en Oslo, allá en Europa. En Nicaragua comienzan esos acercamientos, se dan los primeros acercamientos en Zapoá, por ejemplo. El FMLN, por su parte, también comienzan a ver los primeros acercamientos, pero ellos, su guerra, como era más reciente, era un poco más difícil. Los ánimos estaban más caldeados y no había esa disposición. Pero es Guatemala y Costa Rica la que realmente, y estoy hablando por eso, y esto nos lleva al segundo punto que va a ser posicionar, pero van entrelazadas, ejecutar la política exterior y posicionar a Guatemala dentro de la política internacional. Pero uno lo puede hacer de una forma positiva, como en aquel momento lo hizo Vinicio Cerezo y su canciller, y todo el aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Costa Rica también jugó un papel preponderante. Y les llevo a esto porque en el año, no me recuerdo, creo que fue en 1987 o 1988, eso sí me falla la memoria, yo era un adolescente, pero fíjense que Óscar Arias es nominado y se le entrega el Premio Nobel de la Paz. Pero para algunos estudiosos, ese Nobel no era para Óscar Arias, era para Vinicio Cerezo. De hecho, el plan marco que le pone fin a la guerra en Centroamérica fue firmado en Esquipulas. Y a esos le llamaron los tratado convenio de Esquipulas II, se me va el nombre, si es tratado convenio, pero son los acuerdos de Esquipulas II, que son en el año 87 u 88. Guatemala en ese momento, a través del presidente en funciones, o presidente que fue Vinicio Cerezo, tuvo esa habilidad de posicionarte, de meterse en la vida internacional de una manera positiva. A lo largo de la historia centroamericana o latinoamericana, por ejemplo, ha habido grupos de esa naturaleza, no necesariamente países. Por ejemplo, hubo un grupo igual en los años 80 que se llamó el Grupo Contadora,
el grupo Contadora era un grupo de algunos personajes y de naciones, entre ellos estaba Brasil, por ejemplo, que negociaban y trataban de apoyar al fin de los conflictos que en Centroamérica estaba en ese momento. Antes de eso, en la época de los 70, por ejemplo, hubo un grupo que se llamó Los 12. Eran 12 personajes. Entonces, la política internacional y la relación internacional a veces es tan compleja, pero tiene y gravita, porque es en base a eso y gracias a eso que en algún momento el ciudadano de a pie, el común como usted y yo, se ve beneficiado. ¿A través de qué? A través de esa presión internacional, una presión que pueda ser económica, social, se aísla a los países a veces. Y es donde chocan esos conflictos que dice soberanía versus el jus cogens. ¿Sí? Soberanía o derechos humanos. Entonces son situaciones bien determinantes. Y Guatemala en algún momento ha podido gravitar. Ese solamente le doy un ejemplo, porque en el año 1948, que es quizás el que más está en el ideario nacional, es cuando a través de del canciller se vota y Israel pues logra su reconocimiento, no llamémoslo independencia, su reconocimiento para ser creado como Estado dentro de las Naciones Unidas. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. El segundo objetivo, ya hablamos un poco de esto, es posicionar, tomen nota, posicionar la política exterior del Estado de Guatemala mediante la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Repito, posicionar la política exterior del Estado de Guatemala mediante la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que ver con lo que hablamos, ¿verdad? Posicionar, o sea, ¿quién es Guatemala a nivel internacional? ¿Sí? No es un punto de vista chauvinista, sino que realmente la política del Estado de Guatemala se haga sentir dentro del concierto de las naciones, especialmente en nuestra región. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo saben, pero Guatemala tiene la mayor población de Centroamérica, el mercado más grande de Centroamérica, la capital más grande y moderna de Centroamérica, incluso con respeto de la ciudad de Panamá. Y, por ende, la economía más grande desde Ciudad de México hasta Panamá, hasta el Darién. La economía guatemalteca es la más grande. ¿Esto qué significa? Es más grande que la economía costarricense. Estas realmente son economías más pequeñas. Entonces, su posicionamiento, si ustedes ven los índices macroeconómicos que se dan en los informes, uno puede darse cuenta de esta realidad. En consecuencia, también ese posicionamiento debe de hacerse ver dentro de su política exterior. Evidentemente no podemos comparar la economía de Guatemala con, por ejemplo, la economía mexicana, es mucho más grande, pero sí compite a nivel regional y tiene cierta hegemonía por sobre, dentro del CAFTA, por ejemplo, la economía de Dominicana o toda Centroamérica, pues es una economía más grande. En consecuencia, estos son aspectos que se deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los intereses de Guatemala, pues es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que debe hacerlo sentir afuera, buscando nuevos mercados, nuevos nichos, una mayor facilidad
para los productos nacionales. Y es ahí donde esa política, cuando hablamos de política, obviamente no estamos hablando desde el punto de vista estricto de la palabra, sino amplio de la palabra. La política social, la política económica, especialmente. Ese posicionar es eso, que los intereses de la nación guatemalteca puedan hacerse sentir a nivel internacional y no ser atropellados, por supuesto. Porque en la manera en que eso sea atropellado, pues evidentemente, pues la calidad de vida del nacional, pues va a verse afectada también. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, si no lo hay, vamos a continuar. Vamos a ver algunas. Ahorita vemos objetivos y fines, 2. Ahora vamos a ver funciones, algunas funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que la actual política internacional de Guatemala, dirigida obviamente por el gobierno de turno, cumple con estos objetivos y fines? Señores. Señores, ¿no me escucharon? Manuel dice que sí, en lo que les corresponde, dice. No le entiendo su respuesta, compañero. ¿Qué quiere decir en lo que les corresponde? Sí. Buenas tardes, licenciado. Buenas Pues, tardes. fíjese que, pues yo pienso que en lo que le corresponde a lo que estipula la ley, pero no porque les corresponda, pienso que lo hacen a veces de manera imparcial o correcta. Pienso que tergiversan un poquito, em, eh, ¿cómo le podría decir? Intereses personales entre ellos. Ya eso ya muestra una visión del país que no es la correcta, pienso yo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? ¿Creen ustedes que la actual política exterior de Guatemala cumple con los objetivos y fines que acabamos de ver? Sandy Mayari, ¿usted qué opina? Lick, la verdad yo creo que no, Lick. Así a cabalidad no se cumple. Y hay cosas que pues, nos benefician y hay cosas que no. Muy bien. Vamos a preguntarle a Brian Jeremías. Brian, la misma pregunta. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escucho. Con la pregunta que usted está realizando, yo comprendo que no se realiza a cabalidad como los compañeros mencionaban, ya que, como vemos, ¿verdad? No hay ni siquiera derecho de admisión de pensamiento. Le puedo decir de que en realidad no hay, siempre hay, ¿cómo podemos explicarle? Espérame, Lick. Sí, le escucho, no tenga pena. Siempre hay intereses, no, licenciado, porque
los que están en el poder solo ven por sus bienes propios, más no del pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso considero que no se cumple. Sí. Gracias. Por aquí, José Rolando Pérez, voy a leer lo que escribió aquí en el chat. Tal vez en temas de economía internacional no, ya que pueden crear convenio con otros países como los tratados de libre comercio con potencias, y eso debería Guatemala para crecer en varios aspectos. Sí, yo les decía en su momento, hace algunos minutos, que cuando hablamos de política, evidentemente no estamos hablando desde el estricto senso, no en un sentido estricto, sino en un lato senso, un sentido bien amplio. Y la economía hoy por hoy es quizá la base fundamental de las relaciones. Creo que les hablaba hace, no sé en qué clase fue, de que con la crisis del petróleo, donde los precios exageradamente subieron a precios históricos, diría yo, en Guatemala, los Estados Unidos obviamente son los mayores los que más consumen petróleo en el mundo realmente. Buscaron, y ellos en algún momento, ellos, se recuerdan, se habían distanciado económicamente del gobierno de Nicolás Maduro. Y sin embargo, el presidente Biden vino y tuvo acercamientos con el gobierno de Maduro y liberó de alguna manera esa presión para que ellos también le pudieran vender. Y algunos dijeron, está haciendo pactos con el diablo, porque están negociando con Maduro. Pero Biden en ese momento fue un presidente pragmático. Otros dijeron, eso se llama pragmatismo. Pragmatismo es ser práctico, concreto, objetivo, sin asuntos tan ideológicos en ese momento. Y entonces se compra y pues accede a otro mercado que en ese momento tenía cerrado, a efecto de amortizar un poco, bajar un poco. Y tuvo su efecto, ¿verdad? Porque sabemos que los precios pues han bajado, no hasta donde uno hubiera querido o donde nosotros como consumidores finales desearíamos. Sin embargo, pues sí logró bajar un tanto en cuanto a la crisis de ese precio. Considero que esa parte fundamental dentro de la actual gestión no ha existido. ¿Sí? No hay esa política agresiva que en algún otro momento otros guatemaltecos o en otros estados, le pongo este ejemplo también, viniendo de los años 80 y 90. Cuando en Centroamérica comenzó a sentirse los aires de paz, llamémoslo de esa manera, en Nicaragua se desarmó la contra, el gobierno de Arena comenzó a negociar con el FMLN y comenzaron a haber acuerdos para el desarme y toda esta situación. Guatemala logra con la URNG sentarse y comenzar esas mesas de negociaciones. En Nicaragua se dio una situación bien interesante y hablamos de política internacional. Sube en el año 1990, sube una mujer, la primera presidenta mujer en Centroamérica, Latinoamérica. Pero se encuentra con un país en ruinas por la guerra y con una inflación terrible y una deuda externa demasiado fuerte, demasiado pesada para el país. Entonces, esta señora, obviamente su gabinete, sus ministros, crean una estrategia internacional. ¿Y qué hizo la presidenta de Nicaragua en ese momento? Ella viene y hace una gira internacional con todos los países a los cuales, o por lo menos los mayores acreedores de Nicaragua, y logra renegociar la deuda
y condonar la deuda hasta en un 80%. Eso le permitió estabilizar su economía, limpiar, sanear su mercado y con eso atraer inversiones. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una política exterior agresiva, sana y en beneficio. Hoy la estabilidad económica que vive Nicaragua, por ejemplo, es el resultado de la gestión de hace 30 años. Y es lo mismo, eso le pasa a cualquier país. En la Argentina de los años 90 o finales de los 80 y 90 también vivieron circunstancias tal vez no tan traumáticas como fue Nicaragua, pero sí muy pesadas. Los niveles inflacionarios a los cuales llegó la Argentina, pues fueron muy altos. Hubo estallido social, o sea, fue una situación bien compleja. Y de igual manera se tuvo que acudir a renegociar. Y es donde se da, tal vez se acuña esa frase de las políticas neoliberales, tal vez ustedes las han leído, en donde vinieron los estados y comenzaron a deshacerse de la burocracia. En el caso de Guatemala, ustedes recordarán en la administración de Álvaro Arzú, ¿qué vendió Álvaro Arzú? A ver si se recuerdan ustedes, que ya estamos hablando de la segunda parte de los 90. ¿Guatel? Vendió Sí, Guatel. Guatel. ¿Qué más vendió? Correos, Esa fue su gran venta, obviamente, pero no solo vendió Guatel. Correos. La energía eléctrica. Y la energía eléctrica. Bueno, Correos era de Guatel. Correos era de Guatel. Guatemala, Guatel era todo. Era correo, era telefonía, todavía existían ¿cómo se denominan estos? Uno mandaba, no eran faxes, eran telegramas. Eran telegramas. Y uno lo hacía a través de correos. Yo me recuerdo en mi práctica civil, ¿verdad? Yo la realicé en la antigua Guatemala. Ahí yo hice mi práctica supervisada. Yo estuve 4 años viajando a la antigua. Solo permítame un momentito, joven. Y fíjense que bueno, yo estoy seguro que ya casi cambió. Yo realicé mi práctica entre el 2002 y el 2006. Pero todavía existía correos, todavía había una reminiscencia de eso. Y cuando los usuarios del bufete no llegaban, nosotros teníamos que enviarle, si no estoy mal, 2 o 3 telegramas. Y si ellos no llegaban, entonces el caso ya nosotros podíamos darlo de baja. Así era complicado la práctica. Yo no sé cómo es ahora la práctica en la universidad, pero creo que la mayoría ahora es por clínicas, si no estoy mal. Así es. Jóvenes, ¿ya sacaron su práctica ustedes? Ya, que es por medio. Sí, licenciado, es por clínicas. Sí, no, en aquella época no. Nosotros llevábamos 3 casos y los sacábamos de esa manera, pero era mucho más enriquecedor. Tardaba mucho más uno para sacar su carrera, les soy sincero, pero sí, no, ya después a uno no le daba miedo ir a un tribunal, ahí uno se enfrentaba a los jueces civiles, a los jueces laborales, era otro rollo. Pues. O sea, yo sé que las clínicas ayudan mucho a que pues ustedes como compañeros no tarden mucho, pero en cuanto a la práctica, sí creo que
que no salen con la práctica adecuada como para enfrentarse a un proceso como tal, ¿verdad? Al momento de graduarse, a menos que si trabajen en eso, pues. Pero, ¿por qué les estoy hablando de esto? Estoy hablando de eso derivado de la que todavía había reminiscencia, ahora ya no existe. Si no estoy mal, eso creo que ya no. Sí, las acciones de la empresa eléctrica de Guatemala. Aquí habla, compañero Manuel, dice el presidente de El Salvador, pues le bajó el impuesto para, sí, de hecho yo pasé por El Salvador ahorita y la gasolina en El Salvador sí está un poquito más barata que en Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, el tema es, jóvenes, que esta política neoliberal, ¿sí? Esta política neoliberal le pedía el FMI y el Banco Mundial, eso lo vamos a ver más adelante, le pedían a los países precisamente eso, que el aparato burocrático bajara. Entonces los gobiernos hacían eso, vendían. Porque ¿qué pasó cuando vendieron Guatel? Cuando vendieron Guatel, evidentemente, ¿qué pasó? Pues se liquidó a toda esa gente y entonces el Estado ya no tenía la obligación. Vendieron la empresa eléctrica, se vendieron las acciones y ya son los particulares, los dueños, los que serán los encargados de ver cómo le pagan a esa gente. Obviamente invierten millones y sabemos hoy por hoy que es un negocio redondo. ¿Sí? Y así se dan los ejemplos, ¿verdad? De esas políticas. Pero eso es para entender cómo la política internacional, esa gran esfera que es el planeta Tierra, conformado de 159 países o no sé cuántos, entonces en esa convivencia hay toda una interacción, hay toda una dinámica que debemos de entender nosotros como estudiantes, como profesionales, comprender bien cómo funciona y qué papel juega Guatemala dentro de todo ese andamiaje. Muy bien, ahí estamos claros. Vamos a ver algunas funciones, no creo que nos dé tiempo de mucho, pero vamos a ver algunas funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomen nota porque las voy a ir dictando. La primera de ellas es coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones, de préstamos, turismo, medio ambiente, transporte, comunicaciones, ciencia y tecnología, integración económica, trabajo, integración de bloques extrarregionales de energía, de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y financiera, de educación y capacitación y otros relacionados. Fíjense todo lo que esta sola función abarca. Lo voy a repetir. Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones, de préstamos, de turismo, medio ambiente, transporte, comunicaciones, ciencia y tecnología, integración económica, trabajo, integración de bloques extrarregionales, de energía, de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y financiera, de educación y capacitación y otros relacionados. Imagínense toda la esfera que abarca esta única función.
Guatemala tiene un sinnúmero de convenios comerciales. Tiene también, a su vez, planes de inversión. Se dice, el gobierno no da trabajo. El gobierno vive de nuestros impuestos. Pero sí el gobierno, el Estado, tiene la obligación de proponer, tiene la obligación de crear las condiciones apropiadas para que el inversionista, es decir, la gente de dinero, el capitalista real, el que tiene la capacidad de decir, bueno, aquí voy a poner un hotel, aquí voy a poner una fábrica, aquí voy a poner una industria, lo haga. Como le repito, él no le va a dar trabajo a usted. El gobierno, se habla de los gobiernos paternalistas. Guatemala creo que nunca ha sido un gobierno paternalista. Se dice eso, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica. Dice que Costa Rica históricamente ha sido un gobierno paternalista. He leído algunos artículos, no soy especialista, sí he estudiado Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, pero no soy un especialista en esto. Sin embargo, sí hay gobiernos, por ejemplo, se le dice un gobierno paternalista a aquellos que protegen a sus productores, por ejemplo, a través de subsidios. Sí. Se decía que los gobiernos socialistas eran paternalistas. ¿Por qué? Porque proveían todo y sabemos que ese sistema socioeconómico, pues la verdad, no es un sistema funcional. ¿Sí? Un momentito, por favor. Muy bien. Eso está en el artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo. Bueno, ahí estamos, Brian. Bueno, continuemos. Todo lo que engloba, todo lo que abarca esta función del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Préstamos. Sabemos que, por ejemplo, un Banco Centroamericano de Integración Económica, ese lo vamos a estudiar más adelante también. El turismo. Estamos todavía en pañales en turismo realmente, en medio ambiente. Es decir, todos estos aspectos que los cuales si nos ponemos a ¿qué le digo yo? A ver, si nos ponemos a profundizar en cada uno, pues evidentemente no nos alcanza el tiempo. Sin embargo, es bueno tenerlos presentes ahí, tenerlos presentes para saber hasta qué punto podemos llegar en ese sentido, ¿verdad? Y por último, por hoy, la segunda función que les quiero dejar es, y tomen nota, dirigir y coordinar las relaciones bilaterales con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal anterior, o sea, el medio ambiente, el turismo, los préstamos, las inversiones, el transporte, las comunicaciones, la energía, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, la cooperación, todo eso. Entonces, de las áreas señaladas en la literal anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro ministerio o entidad del gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso de la pandemia. La compra de vacunas.
Sabemos el gran problema que se hizo por la compra del lote de vacunas al gobierno de Rusia y que lo entregó pues cuando le dio la gana. Ahí hubo una mala negociación en donde estuvieron involucrados no solo Relaciones Exteriores, estuvo involucrado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, porque ¿quién desembolsa? Hay un negocio internacional, hay un contrato, los asesores. Y miren que los asesores del gobierno ganan bien. Sin embargo, cosas tan sencillas, cosas que a veces uno dirá, ¿por qué pasan? Pues realmente sí pasan. ¿Por qué? Bueno, aparte de los actos de corrupción, pues que desafortunadamente no hemos podido liberarnos, ¿verdad? En el caso de que no le corresponda a él, sino a otro, el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estará presente, siempre va a estar ahí. ¿Por qué va a estar ahí? Tiene que estarlo derivado de qué es la especialidad. Si es un asunto de salud, pues evidentemente el Ministerio de Salud. Si es un préstamo, obviamente tiene que estar viendo el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, si ese préstamo va relacionado con algún asunto de incentivo para la economía nacional. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, jóvenes, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, miren pues, vamos a cambiar un asunto. Solo denme un poquito denme un minutillo. Denme un minuto. Muy bien. Miren pues, dos cosas les quiero anunciar. Primero, el día de mañana no se va a realizar el examen derivado de que ustedes tienen el examen de derecho notarial. Entonces, yo estoy solicitando a coordinación me asignen el día del examen, que sea coordinación la que me asigne el día del examen. Eso es lo primero. Entonces, cuando yo ya le escribí al coordinador y él pues me tendrá que pues indicar, ¿verdad?, qué día me van a habilitar a mí o me van a asignar para hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo. Permítanme. Lo segundo que es, para el segundo parcial, les voy a dejar el segundo parcial, tengo entendido que tiene una ponderación de 40 puntos. ¿Así es? Sí, licenciado. Sí, Lic, así Entonces, es. les voy a dejar un trabajo de 30 puntos. El trabajo es individual. Y tomen nota del tema y de las directrices de este trabajo, por favor. ¿Están listos? Levanten la mano. Sí, Lic. Okay. Sí, licenciado. El tema del trabajo se llama conflicto israelí-árabe. Y los ítems que me van a desarrollar son los siguientes. 1. Antecedentes de la nación israelita. Lo repito, lo voy a decir y lo voy a repetir una vez. 1. Antecedentes de la nación israelita. 2.
Evolución histórica y política del territorio ocupado por Israel. Repito. 2. Evolución histórica y política del territorio ocupado por Israel. 3. Antecedentes del pueblo árabe. 3. Antecedentes del pueblo árabe. 4. Naciones del pueblo árabe. Repito. 4. Naciones del pueblo árabe. 5. El origen de la palabra Palestina. Repito. 5. El origen de la palabra Palestina. 6. Relación de las dos guerras mundiales con el moderno Estado de Israel. Repito, 6. Relación de las dos guerras mundiales con el moderno Estado de Israel. 7. El movimiento sionista. Repito, 7. El movimiento sionista. 8. Origen del conflicto moderno israelí-árabe. 8. Origen del conflicto moderno israelí-árabe. 9. El papel de la comunidad internacional en el conflicto israelí-árabe. Repito, 9. El papel de la comunidad internacional en el conflicto israelí-árabe. 10. Estado actual del conflicto israelí-árabe. 10. Estado actual del conflicto israelí-árabe. 11. Soluciones propuestas. 11. Soluciones propuestas. 12. Conclusiones. 12. Conclusiones. Y 13. Punto de vista personal. Repito el último, punto de vista personal. ¿Qué debe contener el trabajo? 30 páginas mínimo, tamaño carta. Esta para su desarrollo tendrán que utilizar norma APA. La última, por favor. Norma APA. El trabajo se estará recibiendo 5 días antes del examen y se cerrará su recepción el día del examen. Lo tienen que enviar al correo institucional. O sea, a mi correo. ¿Estamos jóvenes? Así es, licenciado. De todos modos, en el transcurso o mañana o estos días, yo voy a seguir en el muro de la clase, yo lo voy a poner. ¿Sí? Gracias, Lic. Para que... Lic, una consulta. ¿Podría decir cuál es su correo? Perdone. Ahorita se los doy. El institucional es Rafael Silva @profesor.usac.edu.gt. Gracias. Ok. Voy a ser sumamente estricto. No voy a aceptar trabajos fuera de la hora. El día del cuando se cierre el examen, el segundo parcial,
A mí, si me lo mandan, yo no lo voy a estar recibiendo. No lo voy a calificar. Número 1. Número 2. Si hay trabajo repetido, los dos van a tener 0. Pueden usar la misma fuente, pero yo me doy cuenta cuando un trabajo es copia de otro. No me interesa si el primero es copia del segundo o el segundo copia del primero. Yo les voy a poner 0. Y los trabajos deben de venir en Word, no en PDF. ¿Por qué? Porque por eso les estoy pidiendo la norma. Entonces, si a mí me mandan trabajos en PDF, simplemente yo no lo voy a calificar. Entonces tiene 0. Estoy diciendo esto, jóvenes, ¿por qué? Porque miro que hay 57 conectados y son una cantidad mucho más grande. Yo sé que hay compañeros que tienen examen del 8º semestre. ¿Sí? Pero no son todos. Será 1, 2 o 3. No creo yo que la mitad o 2/3 de la clase tengan examen en otro semestre ahorita. Yo no lo creo. Simplemente no se conectaron por alguna razón. Entonces, se los digo porque nuestra obligación como alumnos es estar en la clase. ¿Sí? Entonces, obviamente, si usted tiene dudas, pues me la pueden hacer. En la clase me pueden decir, mire, Lick, fíjese que tengo dudas en esto. Usted me la puede decir, no hay ningún problema. Pero no me lo van a decir un día antes del examen, 2 días antes del examen. En este trabajo está el 75% de su segundo parcial. Entonces, desde ya pueden comenzar a verlo, desde ya pueden comenzar a investigar para que no les agarre el tiempo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Lick, gracias. No, licenciado. Todo claro. No, Lick. Amable. Por el momento no. Licenciado, Todo claro, licenciado. una consulta. Entonces, si es en Word, el tamaño de letra. Es APA. La norma le dice la letra, le dice el espaciado, le dice la cita. Muchas gracias. Ok. Ese es 12 el tamaño de la letra. Licenciado, disculpe. Dígame. Mire, referente al examen, usted no pasó material ni nada para estudio, ¿verdad? No, en la última clase les dije que como no era mucho material, sí les di todos los ítems que van a entrar en el examen. Yo espero que sea la otra semana, la fecha que coordinación me dé. Ok, gracias, licenciado. Ok, Gracias, licenciado. ok. ¿Ya no hay preguntas? Está bien, Lick. Ok, perfecto. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Lick, pero mañana tenemos examen.